encuentra en línea Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía durante la gestión de Kicillof en el Ministerio de Economía, director de la consultora P4Q. Muy buenos días, Emanuel. Cristina te saluda. Hola, Cristina, buen día. ¿Cómo andás? Acá estamos intentando comprender un poquito qué pasa y tener las miradas de los especialistas. ¿Cómo ves la situación económica, Emanuel? Bueno, obviamente, digamos, sobre llovido mojado, ¿no? O sea, en una economía argentina que tenía un problema estructural con la inflación, te diría desde 2008, por lo menos, el mundo se pone en su peor momento inflacionario desde los 80. Entonces creo que eso hace que este año vamos a estar discutiendo todos los meses la tasa de inflación, cuánto desaceleró, cuánto no desaceleró. Y me parece que eso agarra lamentablemente a un gobierno que producto de sus discusiones internas le cuesta mucho conformar, digamos, y consensuar un programa económico que tenga la contundencia y el peso específico como por lo menos para poder hacerle frente a esta tasa de inflación, ¿no? Yo te diría que este año es difícil encontrar un país en el mundo en el que vos puedas decir que la tasa de inflación de este año va a ser menor que la del año pasado. Más bien pasa lo contrario, todos los países en el mundo van a tener una inflación más alta este año que el año pasado. El problema es que el mundo el año pasado tuvo 5% de inflación, 4% de inflación, y este año va a tener 8%, y Argentina viene de 50 y tanto. Entonces, digamos, te agarra un problemón internacional que te pega en el punto más débil de tu estructura económica. Si eso le agregas, digamos, la inestabilidad política, te diría por partida noble, ¿no? Porque uno está viendo tanto internas en la oposición como en el oficialismo. Bueno, la capacidad de tener un programa, digamos, consensuado, estructural, que nos permita ponernos en un sendero por lo menos de estabilización de la economía, hoy es muy baja. Entonces, es una economía que la vas llevando en el mes a mes, lamentablemente. Emanuel, y considerando esto que planteas, que no pueden, digamos, presentar un programa económico sólido para hacerle frente a la inflación, ¿cuál es tu preocupación acerca de los riesgos con la aceleración de los precios? ¿Una hiper? No veo una hiper, pero la verdad que la discusión viste, si nosotros dentro de 3 meses tenemos que empezar a discutir si la tasa de inflación conceptualmente, desde lo que creemos los economistas a nivel técnico, es hiper o no es hiper, bueno, ya no tapó el agua, digamos, nos van a quedar los argumentos técnicos, los manuales y los documentos de los economistas, pero, digamos, esta tasa de inflación al ciudadano de a pie, la llames hiper, la llames qué macana, la llames qué desastre, es un problema que, insisto, le pega a los 47 millones de argentinos. O sea, esto no es un problema de un sector específico de la actividad económica o incluso en la pirámide de ingresos de los de abajo, de los de arriba, de los del medio. Entonces, hoy la situación estructural de Argentina no tiene componentes de hiper, pero sí tiene componentes de aceleración que a mí me preocupan. Uno de ellos es que si cuando acelera la inflación, todos tenemos la reacción de, bueno, acomodame lo mío, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Aceleró la inflación, adelantamos paritarias, aceleró la inflación, bajamos el impuesto a las ganancias, acomodamos los monotributistas, los autónomos, las compañías suben los precios, los que tenían precios regulados piden más aumento de precios regulados. Lo que terminamos haciendo es perpetuando el fenómeno inflacionario, porque entonces ahora todos nos acomodamos a una nueva tasa de inflación que ya no es 3,5 mensual, como viene siendo de 2018, 2019 e incluso 2021. Ni que hablar, ya no es 2 mensual como fue entre 2008 y 2018. Hoy ya 4 o 5 parece ser la nueva norma. Entonces, ¿podés vivir con 4 o 5 de inflación al mes? Sí. ¿Podés vivir bien? No. ¿Es estable? Puede ser estable, pero que sea estable es una tragedia, porque que sea estable quiere decir que si no hacemos nada, seguimos así, digamos, y seguir así no está bueno. Emanuel, te traslado a un tema que es tal vez el más resonante de estas horas. Mañana va a declarar el saliente exministro Culfas,
¿Cuál es tu visión sobre el desastre energético ante el que estamos y la salida de Culfas con una denuncia que sugiere un hecho de corrupción? Mira, a ver, la verdad que la cuestión técnica de si podemos hacer un gasoducto con una compañía internacional, con una local, con una pyme, con una empresa grande, me excede ampliamente. Sinceramente no sé si el caño para el gasoducto tiene que medir 32 centímetros, 32 milímetros. La verdad que no soy un especialista en el tema. Lo que me parece que estructuralmente muestra esto es una cosa que para mí es muy llamativa, que es que vos cómo evaluarías a un ministro de industria, a un ministro de producción. Bueno, por cómo está la industria, digamos. Creo que es lo más básico del mundo. De la misma manera que al presidente del Banco Central lo evaluás por cómo está la inflación y al ministro de Economía por cómo está la economía en su conjunto. Bueno, la industria está casi 10 puntos arriba del nivel de 2019 y el gobierno cambia al ministro. Entonces, en principio es bastante contraintuitivo lo que pasa. Y yo creo que, insisto, al margen de las cuestiones de corrupción, que las tendrán que investigar la justicia con ayuda de especialistas, porque, insisto, no es un problema sencillo de comprender, me parece que muestra esta anomalía de funcionamiento que tiene el gobierno. Y, digamos, agarro la segunda parte de tu pregunta. A ver, hace 2 años y medio que estamos discutiendo un esquema de segmentación de las tarifas para salir de este subsidio horizontal a todas y a todos, a los que la necesitan, a los que no lo necesitan, que además genera un derroche evidente, y que es una mala política desde todo punto de vista. Hoy por hoy, Cristina, la verdad que si vas casa por casa y haces piedra, papel o tijera para definir subsidio o no subsidio, es un esquema mejor que el que tenemos. O sea, a esta altura, cualquier tipo de segmentación te va a permitir algún tipo de mejoramiento en esa política. Yo creo que esa segmentación no ocurre, no porque es técnicamente complicado, es absolutamente falso que es técnicamente complicado. Hoy el gobierno nacional cuenta con datos de sobra para segmentar las tarifas. Ningún esquema es perfecto, pero obviamente las políticas nunca son digamos, uno por uno, casa por casa. Ahora, Emanuel, en este contexto... Perdón, te completo con esto, Cristina. Yo creo que la razón por la que no suben las tarifas es ideológica, porque de repente en Argentina subir las tarifas es macrista, congelarlas es kirchnerista. Y la verdad que lo que tendremos que estar discutiendo es si hay que subirlas 12, 14, 30, 50%. Tendría que ser una discusión cuantitativa, no una discusión blanco y negro. Pero bueno, lamentablemente estamos en esa discusión. Ahora, ¿qué se puede decir de una fórmula presidencial donde en medio de la crisis que vivimos prevalecen las peleas? Te lo pregunto como economista y habiendo formado parte de un gobierno. Mira, te lo contesto más como argentino que como economista. Cuando yo veo que en el medio de vuelta, el peor momento inflacionario de los 80 para Argentina y para el mundo, el oficialismo discute por cartas y la oposición discute la interpretación histórica de Irigoyen, no me sorprende que la gente empiece a ver esperanza en soluciones político-electorales absolutamente anómalas. Porque, insisto, los que se están comportando de manera anómala son las dos principales fuerzas de la Argentina que están discutiendo otro país. A mí me parece interesantísima la discusión de Irigoyen, me parece interesantísimo entender cómo se hace un gasoducto, pero el problema es que la inflación va a dar 5% de vuelta. Entonces, creo que en ese sentido yo veo como una especie de discusión de palacio que está medio divorciado del día a día, de entender si va a subir al mercado y la leche está a 150, 200 o 300. Ahora, son probables. Habiendo sido viceministro de Economía durante un gobierno de Cristina, ¿cómo se explica hoy el rol de la vicepresidenta en sus posiciones, que son posiciones contrarias al propio gobierno que ella ayudó a entronizar? Mira, es que habiendo sido viceministro de un gobierno de Cristina, te digo francamente, y mira que la diferencia parece sutil, pero es sustantiva. Yo creo que no son distintas las discusiones que yo hoy veo en el gobierno, obviamente, bueno, son momentos distintos, sí, claro, pero digo, en su base no son distintas las discusiones que hoy veo en el gobierno de lo que podían ser en 2011-2015. La única diferencia es que hoy yo no estoy en el gobierno y me las entero mirando la tele. ¿Entendés? Esas discusiones en 2011-2015 se van a puertas cerradas
se saldaba la discusión, se tomaba una decisión y se implementaba. Vos después me podés decir, estaba mal la decisión, estaba bien la decisión, era la mejor de la historia, era la peor, no importa. O sea, tenías un mal gobierno o un buen gobierno, no tenías un gobierno zigzagueante, y zigzagueante en público. Sí, Entonces, ¿sabes qué pasa? El problema de fondo de eso, Cristina, es que a la persona que tiene que decidir, no ya se invierte para hacer un gasoducto, al argentino de a pie que tiene que decir si se gasta un mango en irse de vacaciones a Mar del Plata o se lo ahorra y se compra $100, termina tomando la segunda decisión, y eso es malo para todos. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que la sensación, o sea, si tenemos las mismas discusiones que hace 5, 6 años, 8 años, tenemos un problema grave. Y segundo, como ahora yo también te digo como ciudadana, ¿no? Lo que uno ve es que Cristina busca salvarse ella y lo demás, si estalla por el aire, pareciera no importar. Y la sensación que tiene la gente es que a quienes están en el poder no les importa lo que pase abajo, ¿entendés? Esa es la sensación. Están buscando salvarse ellos. Esta es la sensación. Mira, es que, a ver, comparto en el siguiente sentido. Si vos me dirías, che, el gobierno 24/7 habla de cómo bajar la inflación, del programa económico, de las medidas que tomó, bueno, uno ahí estaría discutiendo eficiencia, ineficiencia, pero aunque sea estaría bien enfilado. Comparto con vos, pero soy incluso un poco más pesimista. Me parece que hoy vamos a tener una mañana no muy simpática, pero yo creo que estamos teniendo las mismas discusiones hace 50 años, no 6 años. Y la verdad es que me parece que estamos lastimando algo que para mí es fundamental, que es la política como herramienta. O sea, yo no quiero que por una discusión de un gobierno, de una oposición, de unos personajes, terminemos discutiendo la política en su raíz profunda. Y me parece que hoy ese es el caso, porque, insisto, yo entendería que se discuta un poco a puertas abiertas sobre la inflación del mes pasado. No entiendo que se discuta a puertas abiertas si los funcionarios funcionan o no funcionan, si el caño lo hace Techín o lo hace una pyme de Villa Calamuchita. Me parece que en ese sentido a mí me da miedo la factura que pueda llegar a pasar la sociedad. Y el problema es que no hacen el problema es que no hacen el caño, digamos. El problema es que en esta discusión terminan no haciendo. Este es el problema. Bueno, pero por eso vos me decías, ¿hace cuánto estamos discutiendo lo mismo? Ese caño, por lo menos hace 5 años que está clarísimo que Argentina lo tiene que hacer. Entonces, la tragedia además es que ciertas incapacidades por parte de la administración pública trascienden la grieta. Entonces yo creo que por eso estamos empezando a mirar con miedo, soluciones anómalas, porque, insisto, a ver, bajar la inflación es súper complicado, está claro, Argentina tiene un problema estructural. Hacer un gasoducto, te juro que no, digamos, está buenísimo, puede ser más finito, más grueso el caño, importado, nacional, mitad y mitad, pero yo, francamente, cuando veo incapacidad para una cosa tan básica, y donde todos los analistas estamos de acuerdo, no es que acá viene, no sé, un referente de el radicalismo y te dice, nosotros no estamos de acuerdo con que hay que hacer un gasoducto, porque no es necesario. Creo que le preguntás a cualquiera que sí, hay que hacer un gasoducto, va de acá a acá, y lleva tanto gas adentro. Bueno, 5 años discutiendo eso. Entonces me parece a mí que hay un problema donde la política, digo, y creo que esto cruza la grieta, no está a la altura de la discusión argentina. Sí, pero no te olvides que en el medio se fue un ministro denunciando corrupción, porque si uno dice es tan fácil hacer el gasoducto, ¿realmente no lo hacen por tontos, por incapaces, o no lo hacen por deshonestos o corruptos, no? Cualquiera de los dos casos, Cristina, el caño no está. Entonces, si lo tiene que solucionar el gobierno o lo tiene que solucionar la justicia, insisto, me excede el tema. Pero a mí, como economista, por lo menos lo que me desespera es que el caño no esté, porque ese caño, la mitad de ese caño nos cuesta $3.000 millones por año en materia de importaciones de energía. Digamos, 3.000 millones, ¿entendés? Que es una enormidad. Y por ahí a alguien le conviene seguir importando la energía. Bueno, si ese es el caso, digamos, insisto, yo la verdad que sobre temas judiciales toco de oído, pero lo que me preocupa es que, de vuelta, hace 5 años que el caño no se hace. Entonces, ¿cuál sería la razón? Al gobierno anterior también le convenía seguir importando energía. Me parece, ojalá fuera alguien que se portó mal, que lo corregimos y avanzamos. Yo tengo el temor de que sea un poco más complicado que eso, pero insisto,
un gasoducto no es poner un cohete en la luna. O sea, es una cosa que un país como Argentina debería poder hacer bastante rápido. El otro día, para defenderse de las críticas a la carga tributaria, Martín Guzmán dijo: nadie paga 166 impuestos. ¿Vos coincidís con la lógica de sumar impuestos en vez de ordenar un poco el gasto, Emanuel, que plantea el ministro de Economía? Mira, coincido en que nadie paga 166 impuestos. No creo que Argentina esté en un momento adecuado para discutir suba de impuestos. Yo creo que Argentina tiene que discutir una reforma de su esquema tributario, que seguramente implicará que le aumentarás la carga tributaria a algunos, pero se la bajarás al mismo tiempo a otros. O sea, el problema de Argentina me parece que tiene que ver primero con la enorme informalidad y evasión tributaria que tenés, que a veces es por necesidad y a veces es por avivada. Entonces, por eso a veces tener esta discusión es decir, no, la verdad que los que no pagan impuestos son todos ricos avaros que se los llevan a paraísos fiscales. O decir, no, la verdad que los que no pagan impuestos es porque no pueden, porque el Estado te cobra muchos impuestos. Simplifica un problema que es, te juro, sustantivamente más complejo que eso. Ahora, si la discusión es, tengo un problema fiscal, lo arreglo solucionando impuestos, y del otro lado la discusión es, no, tengo un problema de crecimiento, lo arreglo bajando impuestos, insisto, vamos a estar 50 años más en esta discusión. Yo, la verdad, Cristina, me pasa muchas veces cuando me llaman de los medios, por suerte no es tu caso, tengo que opinar sobre si Argentina tiene que eliminar todos los impuestos o Argentina le tiene que poner plata en el bolsillo a cada uno de los argentinos que le falta algo. Y te juro que cuando pasás esa lista celeste, esa discusión ya no la tenés nunca más. ¿Se puede tener como fórmula exclusiva que en cada necesidad hay un derecho, considerando lo que significan los gastos del Estado? Para mí hay una confusión ahí entre rumbo y realidad. O sea, vos como bandera política, ningún partido político como bandera política tiene, si hagamos bien las cuentas y fijémonos que la plata alcance, cuidemos la caja y seamos responsables en la administración. Ahora, de vuelta, de ahí a decir, si mañana el pan sube 500 a 500 pesos, no hay que hacer nada, bueno, hay un tramo. Yo lo que creo es que si seguimos pensando que los problemas económicos tienen soluciones mágicas, nos vamos a quedar trabados acá. Y la solución mágica es, de vuelta, un problema de los dos polos de la grieta. Bajar los impuestos para que lluevan inversiones es solución mágica. Cada vez que a alguien le falta algo, darle plata, ponerle plata en el bolsillo, también es una solución mágica. Ninguna de las dos funciona. Entonces deberíamos tener la capacidad intelectual y política de complejizar un poquito la discusión que, insisto, si la economía fuera, tocas un botón y se solucionan los problemas de Argentina, ya hubiésemos encontrado ese tipo hace un montón de años. Es bastante más complejo que eso, y a mí lo que me preocupa es que la política no hace más que simplificarlo y en ese sentido ignorar el problema de fondo. Emanuel Álvarez Agis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristina, un gusto hablar con vos. Muy buenos días.